Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes un resumen de nuestra clase de este miércoles, que fue acerca de la señal de la higuera. Encontramos esta señal, este pasaje, en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, donde el Señor Jesucristo hace referencia a una higuera, de la cual dice: de la higuera aprended. Solamente para poner en contexto un poco de lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 24. Como lo decía en el video anterior, este pasaje se deriva de que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 1 y 2 de Mateo 24 a sus discípulos: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, y que todo eso sería destruido. Y entonces los discípulos contestan con tres preguntas y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal hay del fin del siglo? ¿Y qué señal hay de tu venida? Bueno, lo primero, que no quedaría piedra sobre piedra, hablando de la destrucción del templo, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y bueno, el Señor les da en el versículo 6, 7 y 8 de este mismo capítulo 24 algunas señales, ¿verdad? El Señor les dice ahí que oiréis de guerras y de rumores de guerras, que se levantará nación contra nación, reino contra el reino, que habrá hambres, pestes, terremotos en todo lugar. Y bueno, de las primeras cosas que el Señor también mencionó, que se levantarían falsos cristos, y ahí da un grupo de señales. Luego aquí les da la señal de la higuera. Todo esto en contexto está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recordemos que Mateo fue escrito para judíos. Y cuando llegamos a la señal de la higuera, es un pasaje que ha causado mucha controversia y es muy debatible, porque muchos presuponen, a partir de lo que vamos a ver ahorita, una fecha aproximada al arrebatamiento de la iglesia, que tiene que, por supuesto, que ser antes de la tribulación, porque la segunda venida de Cristo es al final de la tribulación, y son dos eventos distintos. El arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación y la segunda venida es al final de la tribulación. Pues bien, vamos a ir explicando este pasaje, y dice ahí en Mateo 24:32: de la higuera aprended la parábola. La primera controversia que tienen algunos teólogos es que dicen que la higuera no puede ser Israel, porque no se encuentran referencias que describan al pueblo de Israel como una higuera. Y en el Antiguo Testamento sí tenemos, en Oseas, en Jeremías, tenemos referencias a la nación de Israel simbolizada por una higuera. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5 se habla de Israel como una vid, ¿verdad? Una vid que el Señor había plantado, que había despedregado, que había plantado junto a vides escogidas, que había cercado, que había cuidado, y sin embargo dio fruto malo, fruto uvas silvestres, fruto amargo. Y luego el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 habla de él mismo como la vid, pero no solamente como la vid, sino como la vid verdadera, porque la vid que era Israel había fracasado, no había dado buen fruto. Pues entonces encontramos que el Señor muchas veces utiliza simbolismos para muchas veces velar algo que en el futuro va a ser revelado, o muchas veces son simbolismos para darnos una enseñanza. Por ejemplo, a la Biblia no vamos a encontrar la misma palabra Biblia en la Biblia. Vamos a encontrar que se refiere a ella como palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová, o si se utilizan algunos simbolismos, se refieren a la palabra de Dios como agua, como martillo, como espada, como espejo, como miel, etcétera, etcétera. Y a través de esos simbolismos el Señor nos da una enseñanza. Pues bien, aquí en Mateo 24:32 se hace referencia a la nación de Israel como una higuera. Y a partir de ahí se va a desarrollar una señal que se debe ver antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice ahí: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y dice el 33:
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que se refiere cuando dice que el verano está cerca y que está cerca a las puertas? Pues otra vez, considerando el contexto, está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad?, cuando la Escritura nos dice aquí que de la higuera debemos aprender, Israel es el reloj profético de Dios. Como decía en el otro video anterior, todo lo que sucede en torno y en cuanto a la nación de Israel es sumamente importante para el desarrollo y el cumplimiento de la profecía. Entonces, ¿a qué se refiere también cuando dice de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas? Bueno, se refiere al resurgimiento de la nación de Israel en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver en el resurgimiento como nación. En mayo de 1948, el 14 de mayo para ser precisos, fue reconocido la nación de Israel como un estado independiente, de acuerdo a la ONU, ¿verdad? Entonces ahí surge otra vez la nación de Israel. Recuerde que la nación de Israel había estado errante, habían estado cautivos, ¿verdad? La nación de Israel ha pagado caro su rechazo hacia el Mesías, y bueno, estaban esparcidos por todo el mundo recientemente, ¿verdad? Y no es algo nuevo, pero sí es algo que cada vez se ve más, el retorno de muchos judíos que habían estado en otras partes del mundo, regresando nuevamente a Israel. El gobierno israelí preparándose para recibirles, ¿verdad?, a todos aquellos judíos que están esparcidos por el mundo. Se ha sabido que algunos ayudándoles en su traslado económicamente, preparando casas donde cuando ellos lleguen a Israel pueden habitar, trabajos, etcétera, etcétera. Entonces se está viendo el regreso de muchos judíos a la nación de Israel. Y bueno, el 14 de mayo de 1948, su reconocimiento, ¿verdad?, como un estado independiente. Entonces, cuando dice que de la higuera aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, hace una referencia a ese resurgimiento como nación de Israel. Y ese ya se llevó a cabo, repito, el 14 de mayo de 1948. Pero también otros explican que se refiere también a un resurgimiento espiritual de la nación de Israel. Recordemos que dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Juan 1:11, la nación de Israel ha rechazado a Jesucristo como su Mesías. Ellos no lo ven así como su Mesías, ellos siguen esperando a su Mesías. Por eso es que cuando el anticristo se manifieste los va a engañar, ¿verdad? Porque ellos hasta el día de hoy siguen esperando a ese Mesías prometido que ya vino y es Jesucristo, pero que no han reconocido, y su rechazo hacia el Mesías pues desafortunadamente y tristemente le ha costado caro a la nación de Israel. Es una nación que debemos tener respeto, que debemos de orar por ella. Dice el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, que el Señor dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren voy a maldecir. Entonces, nosotros siempre debemos orar por la nación de Israel y debemos bendecir a la nación de Israel. Eso es lo que a nosotros nos corresponde como cristianos. Pero bien, entonces, ¿cuándo se llevará a cabo ese resurgimiento? Porque como he dicho, hasta hoy ellos han rechazado, ellos no creen en Cristo como su Mesías. Ese resurgimiento espiritual de la nación de Israel es para el tiempo de la semana 70 de Daniel, para el tiempo de los 7 años de tribulación, donde la iglesia ya no está aquí en la tierra, ya fuimos arrebatados, y donde Dios vuelve a obrar por medio de la nación de Israel. No es que Dios haya desechado o olvidado a la nación de Israel, simplemente que ahorita esto es el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia, y este tiempo termina cuando somos arrebatados, y como dice en Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7,
hasta que éste a su vez se ha quitado de en medio, refiriéndose al Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo es manifestado y vemos también que comienza el tiempo de la nación de Israel, nuevamente Dios obrando a través de ella. Recuerde que en las 70 semanas de Daniel se nos describe claramente, capítulo 9, versículo 24, que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Y la santa ciudad. ¿Quién es la santa ciudad? Jerusalén. Y es ahí donde es el resurgimiento espiritual de la nación de Israel. Dios obrando nuevamente a través de ellos. Bien. Después dice aquí en este pasaje de Mateo capítulo 9, dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí nuevamente entre los teólogos hay una controversia en cuanto a qué se refiere cuando el Señor Jesucristo dijo que no pasaría esa generación hasta que todo eso acontezca. Todo eso acontezca ¿de qué? De la higuera, del resurgimiento de la higuera, brotando sus hojas como señal de que el verano está cerca, como señal de que su venida está cerca, ese resurgimiento de la nación de Israel nuevamente como Estado. Pues, ¿cuál es la controversia que hay en este pasaje? Bueno, como he dicho, en la manera de difieren en cuanto a qué se refiere cuando dice que no pasará esa generación. Y hay tres posturas al respecto. La primera de ellas es que algunos dicen que cuando el Señor dijo que no pasaría esa generación, se refería a la generación presente cuando Él está diciendo estas cosas. Sin embargo, eso no puede ser posible porque ya esa generación murió y su segunda venida pues no se ha llevado a cabo todavía. Entonces, esa primera postura queda completamente descartada. Y la segunda postura es que cuando dice que no pasará esta generación, algunos teólogos dicen que se refiere a que la generación es aquella que ha visto el resurgimiento como nación de Israel. Es decir, que la generación que vio ese resurgimiento el 14 a partir, ¿verdad?, del 14 de mayo de 1948, ¿verdad? Dice el Salmo 90:10 que una generación dura entre 70 y 80 años. Y entonces algunos dicen, bueno, entonces esa generación de 1948 más 80 es la generación a la cual el Señor Jesucristo se refería. De 1948 más 80 años nos da una generación hasta el año 2028. Entonces ellos dicen, si el Señor Jesucristo, su segunda venida, dice que no pasará esa generación y una generación es de 80 años, su segunda venida será en el año 2028. Por lo tanto, también dicen ellos, si a 2028 le restamos los 7 años de tribulación, nos da entonces que el arrebatamiento, dicen ellos, puede ser a partir del año 2021. Y esa es una interpretación que se da al respecto, tomando en cuenta que una generación dura 80 años y que el Señor dijo que no pasaría esa generación. Bueno, 2021 ya pasó y Cristo no vino. Y sería muy aventurado pues dar una fecha, ¿verdad? Uno debe tener cuidado con eso porque podemos equivocarnos. No está en nosotros el tener una fecha exacta de cuando el Señor Jesucristo vendrá. Podemos ver algunas señales que han de cumplirse, que han de manifestarse y tener una idea y por los tiempos tener el discernimiento de saber que el Señor Jesucristo está cercano. ¿Qué es la situación con esto de la higuera? Que algunos dicen, bueno, ya pasó el 2021 y no vino, entonces se echa abajo esa interpretación de este pasaje. Pero otros dicen, bueno, lo que pasa es que hay una diferencia de años en los calendarios y posiblemente hay una diferencia de entre 1 a 4 años. Entonces, si el Señor viniera y no fuera en el 2028, pero por la diferencia de años, sería entonces de 4 años en el 2032.
menos la segunda venida, menos 7 del arrebatamiento, sería el arrebatamiento en el 2025. Si fuera una diferencia de 3 años, 2031 la segunda venida, 2024 el arrebatamiento. Si fuera una diferencia de 3 años, 2030 la segunda venida, menos 7 dicen del arrebatamiento, sería en el 2023. Pero si fuera una diferencia de un año, sería la segunda venida entonces en el 2029 y el arrebatamiento en el 2022. Y entonces es como especulan, no dando un día y una hora exacto, sino solamente interpretando en base a que una generación dura 80 años y en base a que pudiera haber un margen de error de 1 a 4 años. Ahora, si así fuera, pues estaríamos muy cerca de la venida del Señor Jesucristo. Yo personalmente, no tengo una fecha, no tengo un día y no tengo una hora y no puedo aseverar nada de eso. Solamente creo y sé que el Señor Jesucristo está próximo a venir, que hay muchas cosas que en conjunto se van armonizando, se van cumpliendo y se va poniendo el escenario para que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Muchas cosas que políticamente, geográficamente tienen que cambiar, económicamente, en cuestiones de salud, en cuestiones de ciencia. Muchas de esas cosas creo que se han ido cumpliendo y se están cumpliendo y nos deja ver que estamos cerca de la venida del Señor. Sin duda es que cada día que pasa estamos cerca de nuestro encuentro con nuestro Salvador. Entonces, esa es la segunda postura. La tercera postura que toman sobre este pasaje es que cuando el Señor dijo que no pasaría esta generación, algunos creen que hace referencia a la raza judía, que por muchos años ha sido perseguida, ha sido atacada, han intentado destruirla, sin embargo no lo han logrado ni lo van a lograr, ¿verdad? Sabemos quién está con Israel, quién es el Dios de Israel y por qué razón, por más armas nucleares y más tecnología y más poder que otras naciones puedan tener, no podrán contra la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, cuando dice ahí que no pasará esa generación, algunos teólogos creen que se refiere a la raza judía, que no será exterminada sin que antes vea estas señales, sin que antes vea la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, la segunda postura que mencionaba, quisiéramos que fuera así y prácticamente estaríamos a las puertas. Pero si ya pasa de estas fechas, pues es muy probable que por sí misma esa profecía o esa interpretación en cuanto a esa señal, ¿verdad?, se viene abajo. Y la tercera que he mencionado, refiriéndose a la raza judía, pues es muy probable porque hemos visto eso, que por más que atacan a Israel y quieren hacerle daño y quieren destruirla, no lo han logrado. Ahora, surge entonces otra pregunta y se hace otra controversia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, aseverar que el Señor Jesucristo viene en cierta fecha, en base al conteo de una generación, es creer que somos superiores a Dios o que somos como Dios al intentar decir que sabemos la fecha, la hora o el día en que el Señor vendrá. Por supuesto es que no somos superiores a Dios en ninguna manera y no hay ser humano que aunque quiera pueda lograrlo. Pero toman esto porque dicen ahí en Mateo capítulo 24 versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y luego dice en el versículo versículo 40 dice, no, permítanme, versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ambos pasajes de manera general dicen que no sabemos cuándo vendrá el Señor Jesucristo. En el versículo 36 dice: no sabéis ni el día ni la hora. Y en el versículo 42 dice: no sabéis la hora en que el Señor vendrá. Y entonces dicen: ven, no podemos saber,
porque la misma escritura dice que nadie sabe el día ni la hora. Ahora, déjeme explicarle una de las interpretaciones que se da para este pasaje. El calendario judío era un calendario lunar. Nosotros utilizamos un calendario solar. ¿Ok? Entonces, los judíos en ese calendario lunar saben que es un ciclo de 28 días, y en ese ciclo hay un tiempo donde la luna no se ve porque no está cerca del sol, no puede reflejar esa luz, y ese lapso dura de entre 24 a 48 horas, y a ese lapso los judíos lo llamaban el día y la hora que nadie sabe, porque no se veía la luna. Recuerde que la luna ha servido también como señal para las siembras, para la marea, y ese sería un tema también interesante. Pero entonces ellos le llamaban a ese tiempo el día y la hora que nadie sabe. Y entonces algunos creen que cuando el Señor Jesucristo hacía referencia a que nadie sabía la hora y el día en que Él vendría, se refería a ese tiempo donde no se ve la luna. Y ahora usted dirá, bueno, y eso, si fuera así, ¿qué tiene que ver con su venida? Bueno, lo siguiente, que toman que hay 7 fiestas solemnes que el pueblo de Israel celebra. De acuerdo a Levítico 23:2, que se nos habla de las fiestas solemnes a Jehová, son 7. Hoy en día existen he visto que hasta 10 fiestas al respecto, pero fiestas solemnes instituidas por Dios bíblicamente son 7, de acuerdo a Levítico 23. De esas 7 fiestas, ¿verdad?, que son de la primavera, 4 ya se cumplieron y 3 están por cumplirse. Las primeras 4 se cumplieron durante la primera venida del Señor a la tierra, y la segunda, el segundo periodo de 3 fiestas está por cumplirse en el lapso de su segunda venida. ¿Cuáles son esas 3 fiestas que faltan por cumplirse? La fiesta de los tabernáculos. Bueno, voy a explicar primeramente el orden en que deben cumplirse. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas se celebra, y Cristo ha cumplido todas las primeras 4 fiestas y va a cumplir las últimas 3, y se celebra en el arrebatamiento de la iglesia, donde se nos dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La de la expiación en la segunda venida de Cristo, y la de los tabernáculos en el reino milenial. Entonces, la fiesta de las trompetas también se le conocía como la fiesta de nadie sabe la hora y el día, porque era precisamente en ese ciclo lunar donde la luna no se veía. Entonces, si usted ve las primeras fiestas, las primeras 3 fiestas de la primavera, la de la Pascua, la de los panes sin levadura, la de las primicias, se celebraban el mes de Nisan, el 14, el 15 y el 16, eran seguiditas. Pero esta de la fiesta de las trompetas era una fiesta que no tenía una fecha, porque se celebraba en ese periodo lunar del día y la hora que nadie sabe, y se celebraba en el mes de septiembre u octubre. Entonces, por eso entra en controversia, porque dicen, bueno, pueda el Señor venir en esos meses, ¿verdad?, de septiembre y octubre, y luego toman lo de la referencia de la generación de que 80 años, y entonces sacan un año y sacan un mes. Yo no me atrevo a asegurar un año, no me atrevo tampoco a asegurar un mes. Lo que sí sé y lo que sí estoy seguro y convencido es que el Señor Jesucristo viene pronto. Y cuando vemos todas estas señales, más que sentir temor y más que tratar de especular o investigar una fecha con exactitud de la venida del Señor Jesucristo,
pues creo que todos los días, sin importar el día, la hora y el mes en que Él va a venir, debemos caminar con Él, debemos vivir para Dios, debemos vivir en santidad. Entonces, no es, pues ya viene en el 2028 o ya viene en el 2022, septiembre, octubre, entonces ya hay que ponernos bien con Dios, ya hay que ser espirituales. No, cualquier mes, cualquier semana, cualquier día y cualquier hora del año debemos estar listos para el encuentro con nuestro Salvador. Eso es lo que es una realidad, que cada día que pasa nos acercamos más al arrebatamiento de la iglesia, que las señales se van cumpliendo, que la profecía se va cumpliendo cada día. Y por supuesto que la iglesia debe estar lista. Y como Juan nos decía en Apocalipsis, amén, si ven, Señor Jesús. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestra oración. Hoy más que nunca, como lo he dicho, debemos predicar el Evangelio, debemos de vivir vidas santas, agradables delante de nuestro Dios. Hoy más que nunca debemos estar velando y orando, haciendo la voluntad de nuestro gran Dios, esperando la venida de nuestro Salvador. ¿Qué más puedo decir al respecto de todo esto? Que, bueno, aunque estas señales el Señor las dio para el pueblo de Israel, porque Mateo fue escrito a judíos y en el contexto está hablando a ellos, no obstante, como iglesia, como lo he dicho, como creyentes, debemos estar preparados. Hay quienes toman esto como un juego, como una forma de burla, ¿verdad? De decir, bueno, pues el Señor ya viene, pues eso dicen y creen que es para infundir miedo o creen que es para bromear. La realidad es que no es así. Nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, y voy a terminar con este texto. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Permítanme tantito, estoy en 1 de Pedro, hermanos. Pero 2 de Pedro nos habla de esto, de la venida del Señor Jesucristo. Y bien, nos dice aquí, el Señor no retarda. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice aquí también, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Déjeme decir que la Escritura nos exhorta, ¿verdad?, a no menospreciar, a no tener por tardanza la venida del Señor Jesucristo. La única razón es que Él está dando una oportunidad al arrepentimiento. Y no solamente al inconverso para ser salvo, porque si el Señor viniera, créame que si usted está viendo este video y usted no es salvo, usted se va a quedar a la tribulación. Pero también es para muchos cristianos, ¿verdad? Y si usted está viendo este video, muchos cristianos que no tienen una vida en santidad, que no tienen una vida de un caminar con Dios, no se van a quedar a la tribulación. Si usted es salvo, usted se va en el arrebatamiento, pero es una oportunidad para que usted se ponga a cuentas con Dios, porque mismo Pedro nos dice que el juicio debe comenzar primero por la casa de Dios, por los cristianos. Entonces, no menosprecie que el Señor viene pronto, no lo tome a juego, no lo tome a burla. Muchos lo toman a la ligera, pensando, pues, ya para qué pago mis deudas, o ya para qué trabajo, o ya para qué me esfuerzo si Cristo viene pronto. No, usted debe ser diligente en pagar sus deudas, usted debe ser diligente en caminar con Dios, usted debe ser diligente en hacer la voluntad del Señor hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Muchas gracias por ver este video, ¿verdad? Espero sea de ayuda y de bendición. Repito, yo no puedo decir una fecha, ni un mes, ni una semana, ni un día, ni una hora de cuándo Él viene. Lo que sí puedo decir es que Cristo viene pronto, y lo que sí puedo decir es que nuestra oración y nuestro deseo debe ser el mismo de Juan, que dijo amén, si ven, Señor Jesús. ¿Está usted listo? Maranata,
Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga.